caluroso saludo y un abrazo hasta donde usted se encuentra. Queremos expresarle una muy cordial bienvenida a nuestra transmisión del Ministerio Crecer. Estamos muy contentos de que usted pueda conectarse y pueda aprovechar los mensajes que estamos compartiendo con todos ustedes. Les recuerdo que estamos examinando en esta serie titulada Del polvo a la gloria todo lo que tiene que ver desde el momento de la caída del hombre en el pecado hasta la resurrección de Cristo. ¿Qué hay en medio de todo esto? Y cómo los seres humanos podemos tener esperanza, y una esperanza fiel, una esperanza verdadera. Hablamos de la muerte, hablamos de la causa de la muerte y hablamos del origen del mal, el origen del pecado. Hoy nuestro mensaje está relacionado con el plan de Dios para resolver exactamente el problema de la caída del hombre. Entonces, en nuestro cuarto mensaje de nuestra serie del polvo a la gloria, estamos hoy compartiendo un maravilloso plan, el plan que Dios estableció. El texto que hoy vamos a utilizar para que la palabra de Dios nos explique esto es uno muy conocido. Juan capítulo 3 versículos 16 y 17. Permítame leerlos para usted. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Antes de introducirnos, sumergirnos en el contenido de este formidable pasaje del Evangelio de Juan, permítame contarle algo ocurrido en algún lugar de Alemania hace muchos años. Era uno de esos días sumamente frío y había un niñito llamado Sebastián que hacía poco tiempo había perdido a sus dos padres, a su padre y a su madre, y estaba viviendo en la casa de Cristóbal, su hermano mayor, que tenía en ese momento 24 años. Sebastián se preguntaba por qué para su hermano era tan difícil entender que ya él no quería practicar la música de los ejercicios sencillos que tenía, sino que quería tocar la música de los grandes maestros. Entonces, Sebastián tuvo la idea de, cuando llegaba la noche, llegar hasta el armario en el que su hermano guardaba los libros de música con llave. De noche, cuando todos dormían, llegaba calladito ahí, metía su mano por un espacio entre unos barrotes de metal que tenía ese armario, su manita cabía por ahí, y él se las agenció para seleccionar un libro, con esa misma mano tratar de enrollarlo a como diera lugar y poder sacarlo de manera silenciosa. Luego se lo metía entre su camisa y se iba rápida pero silenciosamente hasta su recámara, su habitación, en donde corría las cortinas de la ventana y con la luz de la luna iba copiando nota por nota en su cuaderno la música del libro. Varios meses, cerca de 6 meses, trabajando todas las noches, a partir del momento en el que las personas dormían y unos pocos minutos antes del amanecer, Sebastián logró copiar todo el libro de música. Luego, cuando su hermano salía y las personas de la familia salían,
Entonces él se sentaba enfrente de su instrumento y comenzaba a practicar. Llevaba 3 días de práctica rigurosa cuando su hermano llegó repentinamente al hogar y entró a la habitación. Y aunque a usted le parezca sorprendente, su hermano se molestó y le dijo, ¿pero qué es esto? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué estás haciendo? Me quitaste mi libro de música. Y Sebastián le dijo a su hermano Cristóbal, no, este es mío, yo lo copié. Sin embargo, su hermano mayor se lo quitó. Al principio Sebastián Bach se sintió sumamente frustrado con su hermano. ¿Por qué me quitó el cuaderno con el que con tanto trabajo logré copiar la música? Pero después de resignarse, que no podía hacer otra cosa, decidió sentarse frente al instrumento, cerrar los ojos, fruncir el ceño en signo de concentración y comenzar a intentar recordar las notas que había practicado y que había copiado. Unos instantes después, el rostro de Sebastián ya no tenía ese fruncido de seriedad, sino dibujaba una sonrisa de alegría. Podía tocar todas las notas del libro de la música que había copiado porque ahora las tenía en su memoria. Y Juan Sebastián Bach se convirtió en uno de los más formidables compositores de música de la humanidad. Se convirtió en más que los grandes maestros a quienes él quería interpretar de niño. Dios tiene maravillas para usted. Y cuando usted comprende lo que Dios está mostrándole y revelándole, no hay nadie que le pueda quitar eso. Porque Dios lo coloca en su mente. Y a partir de ese momento es un asunto entre usted y Dios. Lo que hoy vamos a estudiar es sencillamente una maravillosa revelación que Dios nos hace acerca de un plan que Él diseñó para que usted tenga esperanza de vivir eternamente. Y esa esperanza nadie se la puede arrebatar. Es algo que Dios colocó en su mente y en su corazón. Y una maravillosa esperanza que existe entre usted y Dios. Ahora vamos a recordar un poco. Habíamos conversado sobre el origen de la muerte, recuerda, y sobre el origen del pecado. Recuerda que cuando el pecado llegó a nuestro mundo, a la humanidad, dentro de todo lo que ocurrió, Dios hizo una declaración muy interesante que quiero repetírsela, Génesis 3:15. Y pondré hostilidad entre tú, le está hablando a Satanás, y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tu descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Este pasaje encierra la promesa que Dios le está haciendo a los primeros seres humanos que existieron y que pecaron, sobre la restauración que Él está planeando para ellos. En algún momento, un descendiente de los seres humanos iba a aplastar la cabeza de Satanás, indicando que ese iba a ser el inicio de una era distinta, sin Satanás, sin pecado y sin muerte. Ese descendiente de la mujer, usted y yo sabemos que es Jesucristo, que nació como hombre, uno más de la humanidad, pero que también era Dios.
y que en la cruz aplastó la cabeza de Satanás, aunque le costó, tuvo sufrimiento. Es decir, Satanás le lastimó, pero no la cabeza, el talón. Es una manera en la que Dios nos explica que el sufrimiento que Jesucristo llevó era real, pero no mortal. Sin embargo, el golpe que Jesucristo le dio a Satanás sí es mortal. Pero ahora, en nuestro estudio de hoy, vamos a analizar un, un mensaje que es sumamente interesante. Se lo leí, Juan 3, 16 y 17. Y usted es importante que usted conozca este detalle. Esa afirmación es parte de una conversación que Jesús tuvo con un hombre a solas en la noche. Nicodemo buscó a Jesús de noche, así como Sebastián se fue a meterse para tratar de encontrar aquel libro y copiarlo de noche cuando nadie se daba cuenta. Nicodemo buscó a Jesús de noche cuando nadie se daba cuenta porque él quería saber algunas cosas. Pero Jesucristo le habló cosas muchísimo más grandes y más importantes de las que Nicodemo planteaba en sus preguntas. Y Jesús tuvo la oportunidad de revelarle a Nicodemo informaciones profundas que Jesucristo no tuvo oportunidad de revelarle a otras personas como lo hizo con él. Y dentro de todo esto que Jesucristo le cuenta, Jesucristo le menciona, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 es considerado por muchos como el versículo más conocido de la Biblia. Martín Lutero dijo que es el mismo corazón del Evangelio. El Evangelio en miniatura. Juan 3:16. Y este pasaje contiene tanto para nosotros que vale la pena que lo podamos estudiar y revisar frase por frase, porque cada palabra juega un papel importante en este texto. Y entonces vamos a comenzar. Amó Dios al mundo. ¿Qué hay aquí que no sea novedoso? Quiero que usted comprenda algo. En las religiones antiguas, ninguna de ellas presentaba a su Dios como un Dios de amor. Perdón, permítame. Gracias, discúlpeme. Todas ellas presentaban a sus respectivos dioses o a sus respectivas deidades como dioses severos a los que se les tenía que presentar con enormes sacrificios para lograr llamar la atención y la misericordia de ellos. Los judíos presentaban a Dios sí como un Dios de amor, pero un Dios de amor solo para el pueblo judío. Para los demás no. Y ahora Jesucristo nos está presentando el amor de Dios para el mundo. Y el término que Juan coloca, que Jesucristo expresó, es cosmos, que se traduce como mundo, pero presenta ese sentido de plenitud. No se queda nadie por fuera. Dios amó a todo el mundo, a todos los seres humanos. Y los amó tanto que
nuestra segunda frase, que ha dado a su Hijo unigénito. Hay varios elementos acá. Una cosa es enviar y otra cosa es dar. Jesucristo no solo fue enviado al mundo, Jesucristo fue dado al mundo, fue entregado para el mundo en la cruz. Esto es muchísimo más que solo enviar. Y Jesucristo fue dado como respuesta al amor. Amó Dios al mundo. Ahora, yo quiero que usted observe cuán impactante viene siendo esto cuando usted lo analiza. Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Viera usted que el término amar, cuando Juan lo utiliza, esta palabra está conjugada de una forma que en el griego en el que Juan escribe se conoce como un aoristo, es decir, un pretérito indefinido. Dios amó en el pasado y ese amor aún continúa en el presente. Pero la pregunta que sale es, ¿cuándo fue que Dios amó? Usted se da cuenta que Juan 3:16 nos conecta con el principio. Desde aquel momento Dios amó. Planeó enviar a su Hijo para que aplastara la serpiente. Juan 3:16 es una revelación en la que podemos los seres humanos comprender que desde el principio Dios había diseñado un plan para rescatarnos. Dios amó desde el principio ideó un plan para aplastar la cabeza de la serpiente, desde el principio ideó un plan para rescatarnos. ¿Y en qué consistía ese plan, ese amor para todo el mundo? En dar a su Hijo unigénito, es decir, en dar a Dios único en su género, unigénito, porque solo Jesucristo es Dios y al mismo tiempo hombre, Dios único en su género. Muy bien, amó Dios al mundo para que sea dado a su Hijo. Y vamos a nuestra tercera frase, para que todo aquel que en Él cree. Aquí esta frase comienza con una conjunción que da a entender o que expresa el propósito. Dios amó al mundo, dio a su Hijo, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Aquí hay una maravillosa revelación de dos elementos. Todo aquel expresa la amplitud del Evangelio. ¿Para quién? Para todos, para todos. Sin embargo, hay una parte restrictiva para todo aquel que cree. Esa es la parte restrictiva. ¿Y qué es lo que implica esta parte restrictiva? Que efectivamente Dios provee salvación para todos, pero la reciben los que creen.
No sé si usted logra comprender esto con amplitud, porque esto es importante. Este es un detalle que definitivamente es de vida o muerte. Dios hizo una provisión para todos, pero no la reciben todos, solo la reciben los que creen. ¿Qué es lo que Dios hace para la salvación? Dios hace todo para la salvación del hombre. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Sencillamente creer, pero es indispensable que crea para que la reciba. Sobre este elemento vamos a conversar un poco más adelante. Entonces ya hemos visto tres frases. Dios amó al mundo, entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea. Y vamos a nuestra cuarta y última frase. Tenga vida eterna. Esta es nuestra última frase. Tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estas tres palabras, tenga vida eterna, expresan el deseo externo y eterno de Dios. Que los seres humanos tengamos vida eterna. Este es el deseo de Dios. Yo quiero que usted contraste esto con lo que por tradición probablemente ha escuchado por mucho tiempo, que usted necesita hacer cosas, que usted necesita demostrarle a Dios algo para que entonces Él tenga misericordia de usted y lo levante de la situación o del pecado de donde se encuentre. Esa no es la realidad con Dios. Dios tiene un deseo y ese deseo es que usted tenga vida eterna. Es un deseo positivo. Permítame leerle algo que Juan también pone en su evangelio, pero más adelante, el versículo 20, el capítulo 20 y el versículo 31, 30 y 31. Jesús hizo muchas otras señales y milagros en presencia de sus discípulos, los cuales no están registrados en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. El gran propósito de Dios al enviar a su Hijo es que usted tenga vida eterna. Ahora observe esto y vea cómo encaja este pensamiento en el hilo de ideas que hemos tenido a lo largo de nuestra serie. Entró el pecado, entonces entró la muerte. Entonces Dios prepara un plan desde el principio. Dios nos amó antes de que existiéramos, desde el principio, para que tengamos vida eterna, es decir, para que en su vida y en mi vida se pueda cumplir el propósito original de Dios cuando creó los seres humanos. Dios no nos creó para la muerte, Dios nos creó para la vida eterna. Esto es Juan 3:16. Pero ahora aparece el versículo 17 que está directamente ligado y relacionado. Permítame leérselo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. En un sentido, usted encuentra acá que ahora se presenta el mismo mensaje, pero desde la perspectiva inversa. Primero Juan lo presenta como una afirmación, tenga vida eterna.
y ahora lo presenta como una negación. ¿Qué es lo que no vino a hacer Jesús? Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Eso no lo hizo Dios. Dios no envió a Jesucristo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Entonces, nuestra cuarta frase, vida eterna, para que tengan vida eterna, se complementa con el siguiente versículo. Esta frase dice afirmativamente, tenga vida eterna. Y luego se expresa con otras palabras la misma idea. Dios no envió a su Hijo para condenarnos, sino para que tengamos salvación por medio de Él. Todo esto sencillamente demuestra cuán grande es el amor de Dios. ¿No le parece a usted? Entonces, lo que hemos estudiado hasta este momento de la realidad de la muerte es un asunto temporal, porque Dios ideó un plan que lo ha ejecutado para que la muerte tenga un fin y para que su vida y la mía no tenga fin. Este es el maravilloso plan que Dios ideó. Tenía 7 años de edad Guillermina cuando se preparaba con su mejor ropa, cuando cortó unas flores de su jardín y se dirigió hasta donde su mamá para decirle voy a ver a papá. Su mamá le dijo, sí, tu papá te está esperando. Y entonces Guillermina caminó por el camino, el lugar que la llevaba hasta donde él. Logró llegar al estudio de su papá, bajó las escaleras y llegó a un hermoso salón en el que corrió hasta los brazos de su papá, le dio un beso en la mejilla, puso las flores encima de su escritorio y le dio un gran abrazo. Su papá correspondió de la misma manera. Su papá, Guillermo, ya era un anciano de 70 años. Y le preguntó a su niña, ¿y qué quiere jugar la niña hoy? Y entonces le puso varias opciones. Y una de las opciones era la bañera. La bañera. Era una bañera, una tina de baño nueva que tenía Guillermo, construida de zinc, que con solo abrir una llave se llenaba de agua y entonces podían colocar ahí los barquitos de papel y todo aquello y jugar. Con mucha frecuencia Guillermina visitaba a su papá Guillermo, pero esto no pasó por mucho tiempo. Cerca de 3 años después, el rey Guillermo de Holanda murió. Y la ahora reina de 10 años, Guillermina, tuvo que observar con mucha tristeza todas las honras fúnebres de su papá, cómo llegaban cantidad de personas vestidas de negro para expresar sus condolencias y cómo toda la decoración y la música iba en esa tonalidad de tristeza. Guillermina fue reina, fue mujer, adulta, se casó. También llegó el día en que murió su esposo. Pero ese día, Guillermina dijo estas palabras. Las honras fúnebres de mi esposo no van a ser de negro, sino que van a ser de blanco. Porque él y yo habíamos acordado que cuando alguno muriera, no íbamos a tener luto, sino íbamos a colocar todo de blanco, porque el blanco es el color de la esperanza de la vida eterna. Guillermina, después de la muerte de su papá,
probablemente pensó en el asunto de la muerte y llegó a comprender que los seres humanos tenemos una esperanza de vida eterna. Usted y yo, hoy, tenemos una esperanza de vida eterna. Una esperanza de vida eterna porque Dios desde el principio nos amó y desde el principio ideó un plan para rescatarnos, de manera que todos los que creamos en Él no tengamos muerte, sino vida eterna. Permítame orar por usted. Gracias, Señor Todopoderoso, por esta gran noticia. Gracias por la oportunidad que usted nos da de tener vida eterna. Gracias por darnos este mensaje. Queremos pedirle que nos ayude a creer, que nos ayude a creer con todo nuestro corazón y a abrazar esta salvación con todas nuestras fuerzas. Bendiga a nuestras amigas y amigos en donde se encuentren, y a ellos déles también esperanza y déles consuelo. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una gran experiencia compartir este mensaje con usted, y como decimos en otras ocasiones, nos veremos pronto. Dios te bendiga. Ven, vamos a adorar a aquel que nos salvó. Ven, vamos a cantarle a quien vida nos dio. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Sí, alza hoy tus manos en adoración. Ven, entrégale a Cristo hoy tu corazón. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Juntos hoy alcemos pues la voz a aquel que su vida entregó. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Ven, canta conmigo,
demos toda gloria y honor. Ven, juntos vamos a ir a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestro